Muy bien, es momento de hablar de los arrays. Los arrays son una estructura de datos que se considera un objeto, es decir, es un tipo por referencia. Recordemos esto, luego lo veremos en un ejemplo para ver qué significa esto, cómo se comporta diferente a los tipos que hemos visto antes. Y se declara de la siguiente forma: necesita un tipo el array o arreglo, como quieran llamarlo en español. Tiene la siguiente sintaxis: tú defines el tipo, usas corchetes, el nombre, y si quieres inicializarlo necesitas poner igual y usar la palabra reservada new, lo que define que es un objeto, se está creando una instancia. Luego vamos a revisar más a profundidad qué significa esto. De nuevo, el tipo, la cantidad de elementos que va a tener ese array y si va a tener una o más dimensiones. Empecemos con la forma más simple y por ejemplo vamos a poner 5. Ok, si esto lo llevamos a código y un ejemplo con enteros sería int a1 o array1, el nombre que ustedes prefieran, es igual a new int corchetes 4, que es el tamaño, y eso lo que va a hacer, podemos imaginar al array como un conjunto de cajitas y vamos a tener 4 espacios para almacenar valores enteros. ¿Ok? Entonces podría yo almacenar aquí el valor 11, 15, 75, 26 en cada una de las 4 posiciones. Para colocar los valores ahí podemos hacerlo manualmente, uno por uno, y para eso utilizamos una sintaxis específica. Usamos el nombre de la variable, en este caso a1, y utilizamos otra vez corchetes y colocamos aquí el índice al cual queremos acceder. Por ejemplo, quiero el último elemento, 3, igual al valor que quiero colocar ahí. Por ejemplo, 26. ¿Por qué 3? Los arrays y en general las colecciones con índice en C# y .NET siempre inician en 0. Es decir, el índice de esta primera posición es 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces el último elemento es la longitud de ese array, por ejemplo 4 menos 1, ya que el índice empieza en 0, 0, 1, 2 y 3. Esto es muy importante, recuérdenlo siempre. Los arrays y colecciones que sean indexadas siempre inician en 0. Una sintaxis alternativa para poder inicializar nuestro array es int, ¿no? Corchetes a1 es igual a new int, sin especificar la cantidad de elementos, pero abriendo llaves y colocando los elementos ahí separados por comas. Entonces en este caso lo que se ha creado es un array de enteros, ¿okay? Con 3 elementos, creando un array, ¿no? De longitud 3, con los elementos en posiciones 0, 1 y 2. ¿Okay? Adicionalmente a estos arrays de una sola dimensión, también podemos tener arrays multidimensionales. El más común es un array bidimensional. Por ejemplo, int, y aquí en el corchete sería una coma, porque vamos a tener 2 dimensiones. Array bidimensional es igual a new int 2,2, por ejemplo.
Y eso podemos imaginarnos como una tabla. Dos posiciones en una dimensión y dos posiciones en otra dimensión. 0 y 1, 0 y 1. Y en cada una de las intersecciones podemos colocar un valor. Por ejemplo, 23, 17, 18, 1. Y para poder acceder a estos valores, igual que antes, simplemente tenemos que especificar el nombre de nuestra variable y colocar el índice que queremos. Pero como tenemos un array bidimensional en este ejemplo, necesitamos colocar el valor de ambos índices, el de ambas dimensiones. En este caso, si quiero acceder a 23, sería 0, 0. Si quisiera acceder a 17, 1, 0. ¿No? Dependiendo cómo ustedes lo imaginen las dimensiones, ¿no? Gráficamente podría ser diferente. Ahora, un array puede tener muchas dimensiones, 3, 4, 5, cuantas dimensiones ustedes necesiten. Y también pueden llegar a ser una combinación extraña. No quisiera confundirlos mucho con eso, pero podemos tener lo que se llama jagged arrays, en donde tenemos un array de arrays. Es decir, tengo, por ejemplo, esta primera dimensión con 3 valores, ¿no? 0, 1 y 2. Pero es un array cuyo interior, es decir, cada una de estas posiciones, almacena arrays. Entonces aquí podría tener un array de 2 elementos, aquí un array de 3, aquí un array de un elemento. Y podrían ser de diferentes dimensiones también dentro. Entonces es como si en cada una de nuestras posiciones de estas cajitas tuviéramos dentro otra cajita con cantidades distintas de posiciones. Y si yo quisiera acceder a este valor, tendría que acceder a mi jagged array, vamos a llamarlo jagged, a nuestra variable, acceder a la posición 0, y al acceder a esa posición obtengo acceso al elemento que está almacenado ahí, pero lo que está almacenado ahí es un array. Entonces, si quiero acceder a este valor, este 2 que está aquí, tendría que acceder luego dentro de ese array a otro valor, en este caso a la posición 1, y eso me daría acceso a ese valor, a diferencia de un array multidimensional donde nosotros colocábamos el índice dentro de los corchetes porque era un índice compuesto, bidimensional, en este caso por ejemplo 1,1. En un jagged array, como comprenderán, es más dinámico porque los elementos dentro de cada una de esas posiciones son otro array, ¿no? Entonces necesitamos colocarlo de esta manera. Muy bien, veamos qué podemos hacer con nuestros arrays. Vamos a crear un array súper simple, array 1 de enteros, que soporten 3 posiciones. Podríamos dejarlo así o podríamos inicializarlo con los valores 1, 2 y 3. Ahora, los arrays introducen para nosotros un concepto que son los tipos por referencia. ¿Qué significa esto? Hasta ahora hemos trabajado con tipos por valor, en el cual, por ejemplo, número 1 es igual a 3. Número 2 es igual a número 1. Número 2 es 5
Y si imprimo el número 1, ¿qué es lo que vamos a obtener? Obtenemos el número 3. Número 1 sigue siendo 3. ¿Por qué? Porque en el momento en el que asignamos la variable número 1 a número 2, se copió el valor de esa variable a nuestra variable número 2. Significa que el número 2 como variable tiene su propia copia y al alterar el valor, es decir, colocar ahí 5, simplemente el número 2 cambió su valor, pero nuestra variable anterior número 1 permaneció intacta. Eso funciona con todos los tipos que hemos visto hasta el momento. Enteros, decimales, booleanos, fechas, datetime, incluso las cadenas. String es un objeto, igual que un array, pero es un objeto especial, así que por ahora hagamos de cuenta que es un tipo por valor, por ahora, pero es un objeto, es decir, es un tipo casi por referencia. Para simplificar las cosas por el momento, entendamos nuestro tipo string, nuestra cadena de texto, como si fuese un tipo por valor, por ahora, ¿ok? Pero vamos a ver qué introducen estos tipos por referencia, como los arrays. Podríamos tener nuestro array 2 y decirle que es igual a array 1. Y luego nuestro array 2, la primera posición, es decir el 0, quiero colocar ahí 99. Y luego escribo en la consola array 1, primera posición, para saber qué hay. Y nuestro terminal imprime 99. Vamos a hacerlo paso a paso. Pongo mi punto de interrupción ahí y le doy F5. Tengo mi objeto, mi array, como pueden ver, con 1, 2 y 3. Ambas variables apuntan al mismo objeto porque es una referencia. Cuando asigno aquí, estoy diciéndole a la variable array2 que apunte a la misma instancia, es decir, que tome la misma referencia. Este objeto se crea una sola vez y esta variable guarda la referencia de ese objeto. Entonces, mi array2 lo que hace es hacer referencia a ese mismo objeto. Por eso cuando yo modifico aquí, pueden ver que en ambos lugares se cambió porque ese es la misma instancia a la cual apuntan ambas variables. Esos tipos que se comportan así son tipos por referencia. Los arrays son uno de ellos y cualquier objeto. En general, ¿cómo me doy cuenta? Porque necesito crear esa instancia primero. Por eso uso la palabra reservada new, que para nosotros podría traducirse en algo así como, ok, quiero crear esa instancia y almacenarla en la memoria, créala. Y para eso sirve new, crea una instancia de, en este caso, un array de enteros. Ok, entonces espero que eso les haya ayudado a entender un poco mejor cómo funcionan los tipos por referencia. ¿Qué cosa adicional tienen los tipos por referencia que no tienen los tipos por valor? Pues que el valor por defecto de un tipo por referencia, vamos a decirle default, para obtener el valor por defecto de un array de enteros.
el valor por defecto de estos tipos por referencia es null. Es como si yo colocara y le asignara null. ¿Qué es una palabra reservada? Es un tipo especial que representa nada. Cuando hablamos de instancias, por ejemplo, en un array, cuando tú creas una instancia defines el tamaño de ese array, cuántas posiciones va a tener. Cuando tú dices null, no has definido nada para ese array y esa variable, que si bien está pensada para almacenar un array de enteros, no tiene ningún array, ninguna instancia creada. ¿Y cuál es el problema que esto conlleva? Por ejemplo, si quiero saber la longitud de ese array, puedo utilizar array.length, la propiedad length de ese objeto. Pero como no tengo ningún valor, vamos a ver qué pasa. Obtengo un error, una excepción, una null reference exception, ya que no se ha fijado una instancia de un objeto a esa referencia, a esa variable. Eso es lo que sucede con los tipos por referencia. Pueden tener un valor null, y si el valor null está en nuestra variable y queremos acceder a alguna de las operaciones, por ejemplo array.length, o leer el primer elemento, por ejemplo, de nuestro array, vamos a obtener una excepción. ¿Okay? Los tipos que hemos visto antes, como los enteros, no tienen este problema, ya que su valor por defecto, vamos a comentar esto, como pueden ver, es 0. Es por eso que si ustedes quieren acceder, por ejemplo, a la primera posición, y no están seguros si su variable tiene o no un valor, es común utilizar nuestra sintaxis de if y decir si el array 1 es diferente de null. Vamos a ver. Array 1 es null, no hay nada ahí, entonces no escribimos nada. Lo que llamamos una protección contra valores nulos o null reference exception. Vamos a crear un array de una sola posición con el valor 999 y vamos a probar una vez más. Array es un array con un elemento y ese valor es diferente de nulo, sí. Entonces accedemos sin problemas, como pueden ver aquí. Entonces, estos valores por referencia traen esa nueva complicación al poder ser nulos. De hecho, nuestros tipos que vimos anteriormente, como el entero, también podemos hacerlos que se vuelvan nuleables, es decir, que puedan tener el valor null, colocándole este símbolo. Lo que hace que, por ejemplo, un número pueda tener null. Y para acceder al valor tengas que acceder a .value. Eso es algo que vamos a ver luego, pero quería dejarles ese dato.
Recuerden que los arrays pueden ser de cualquier tipo, incluso de otros arrays, así que podrían tener un array de cadenas con los días, por ejemplo. También podemos ver algunas de las propiedades más importantes, por ejemplo, length. Esto te devuelve un valor entero, int length, con la longitud de ese array. En este caso, vamos a escribir en la consola la longitud de nuestro array de días. Y como pueden ver es 2. ¿Ok? Esa es una propiedad muy útil, ya que nos va a permitir, entre otras cosas, poder saber cuántos elementos tiene ese array, que luego nos va a ser útil para poder, ¿no?, recorrer los valores que están almacenados en nuestro array. Muy bien, así que si quieres trabajar con bucles que te van a permitir iterar, revisar el contenido, por ejemplo, de nuestro array, no te pierdas el siguiente video.